Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes una vez más en una entrega de su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, un servidor. José, estuvimos un tiempecito cada uno haciendo labores específicas, pero siempre es bueno cuando nos reunimos acá. Buen tiempo en Perú, con los hermanos allá, peruanos y los pastores. Fue muy bueno. Y una de las cosas que estaba en Lima y en el Cusco. Y la razón por la que lo menciono es cuando oigo mención de que el programa Hombres de Verdad, una misionera, la misionera Berta, una señora muy dedicada, muy capaz allá en Perú, nos habló acerca de que ella siempre está viendo y oyendo a Hombres de Verdad, porque ella siempre oye Radio Eternidad. Así que nos da mucho gozo de que Dios en su gracia y misericordia pueda usar y también todos los programas de Radio Eternidad para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Lo mismo me pasó en Bogotá. Me encontré con varios hermanos que conocían el programa y que lo escuchan. Y eso es algo que los alienta y nos motiva. Sí, sí. En el día de hoy nosotros queremos tratar un tema que puede ser álgido, delicado, y nos referimos a cómo luchar contra la adicción a la pornografía. Y decimos que el tema es álgido e importante porque no estamos diciendo simplemente cómo luchar contra la pornografía. Porque en el pasado nosotros hemos hablado en diversos enfoques de este tema. Pero nosotros queremos ser un poquito más específicos en el día de hoy. Y aunque la palabra que llama la atención en el título, seguro que es pornografía, yo creo que en el día de hoy el énfasis de nuestro tema no está tanto en pornografía, sino en adicción. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno de los grandes problemas de las personas que son adictas a algo, sea alcohol, sea juegos de azar, sea drogas, uno de los problemas principales para ayudarlos es lograr que ellos entiendan que son adictos. Típicamente reconocen que les gusta, que ellos lo practican, pero reconocer adicción es sumamente difícil. Así que yo creo que lo primero que nosotros tenemos que definir, José, es cuándo se considera una persona adicta. No solamente practicante, sino adicta. Hay una definición clásica y es cuando una persona que a eso de la pornografía, hoy en día no le quieren llamar pornografía, sino hipersexualidad. Uh-huh. Ese es el término que se está usando hoy en día, o adicto al sexo. Pero realmente la adicción al sexo no es algo tan frecuente como es la adicción a la pornografía. Porque una adicción es una conducta que altera nuestras relaciones con los demás, que altera nuestra rutina diaria y en el caso de nosotros los hombres, altera todo lo que tiene que ver con la sexualidad sana y normal. O sea que es una conducta que controla y domina las acciones de esa persona en esa área. Puede ser la adicción a las drogas, puede ser la adicción al alcohol, puede ser la adicción que sea. Es algo que te controla, es una conducta que te obliga a practicar eso y que altera todo lo que es tu conducta y tus relaciones con los demás. Porque yo recuerdo de una ocasión, Marcos, que un expresidente de Estados Unidos, cuando la pornografía comenzó a tener auge, él dijo que eso no le hacía daño a tercero, que era única y exclusivamente algo que tú consumías solo, en privado, porque eso normalmente se consume en privado, y que eso no le hacía daño a tercero. Los estudios posteriores han demostrado de que sí le hacen daños a tercero y daños muy graves. Sumamente graves. O sea, una persona que es adicta a ver estas escenas de sexo de todo tipo y de todas maneras puede llegar a ser un violador en potencia, tanto de niños como de adolescentes, como de adultos
Y aún en el caso de los hombres, de su propia esposa. Porque hay hombres que violan a sus propias esposas en varias circunstancias. Entonces, eso es algo terrible. Yo recuerdo en una iglesia en Estados Unidos, me encontré con un hombre de 50 y algo de años y yo le pregunté entre las conversaciones que si era casado. Me dijo que no. Y una de las razones que él me dio es que él era adicto a la pornografía. Entonces, una persona que es adicta a la pornografía no va a sentir la necesidad de tener una pareja física, porque aparte de excitarse, porque la pornografía te mueve a la excitación, también te mueve a que tú mismo seas el que al final termine autosatisfaciéndote, y eso obviamente que va a hacer que tú no necesites una pareja. Y además que la pornografía, como toda adicción, es algo incontrolable. O sea, no es algo que las personas pueden controlar por sí mismos. Necesitan obligatoriamente, en primer lugar, la ayuda del Señor. Necesitan también cosas que vamos a ir hablando con detalle en el programa. Pero el que es adicto a lo que sea, y en este caso la pornografía, necesita la ayuda de Dios y la ayuda de otros. Porque lo que dicen los estudios es que la adicción a la pornografía es muy parecida a la adicción a la cocaína. Entonces ya sabemos que una persona que pasa por ese consumo de esas sustancias aditivas como es la cocaína, no lo puede dejar de un día a otro, va a necesitar ayuda, y cualquier persona que tenga esta adicción a la pornografía va a necesitar mucha ayuda de Dios y mucha compañía de otros para poder salir de eso. Pero Marcos, cuando tú has tratado personas con esa situación, Sí. ¿qué es lo que se te hace más difícil cuando tú estás tratando a personas que son adictos o que tienen la adicción o que están en camino de la adicción? Porque hay diferentes estadios, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿qué es lo que se te hace más difícil? Antes de responderte, déjame ir un poquito atrás y me va a llevar a la respuesta que te voy a dar. Cuando hablabas de adicción, yo quiero que nuestros oyentes fijen dos palabras claves que tú mencionaste mientras describías y todo. Tú hablaste de control y de dominio. Y eso es importante, porque cuando uno es adicto, uno no tiene ni dominio ni control. El control y el dominio lo tiene el objeto de tu adicción. Exacto. Y como hablábamos fuera del aire y aún en la introducción del programa, uno de los aspectos más difíciles cuando uno trabaja estos casos es lograr que la persona entienda que es adicto. Porque una cosa, José, es que la persona diga, yo sé que yo hago esto y está mal. Alguien que juega juegos de azar, por ejemplo. Yo sé que está mal, pero yo no soy adicto. Eso es de vez en cuando y de cuando en vez. Lo más difícil es lograr que ellos entiendan que sí lo son. ¿Por qué? Porque cuando se llega a entender que lo son, entonces las medidas que hay que tomar son extremas. Extremas. Por ejemplo, alguien que es adicto a las drogas, no es solamente decir no compres drogas. Es que hay que hacer tomar una serie de medidas y aún abstenerse de cosas que son lícitas para el resto de las personas. O sea, yo estoy seguro, José, que a ti y a mí nos ponen en una mesa un paquete de cocaína y tú y yo lo vemos como si fuera cualquier otra cosa, como si fuera polvo talco. Y cuando nos dicen que es cocaína, eso no causa en nosotros nada. O sea, no nos sentimos, el deseo atraído, ninguna atracción. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera hemos probado ni nos gusta. Pero alguien que viene de ese mundo y le ponen dice, quítamelo de ahí, y hasta empieza a sudar. Para ti, para mí, es un comportamiento incomprensible, porque tú y yo ni siquiera entendemos qué es lo que sucede. Entonces, al que es adicto,
Es algo que la atracción es tal que va a tener que tomar medidas extremas, incluyendo cosas que posiblemente seguramente son lícitas para los demás. Aun cuando esté en un programa de abstinencia. Exactamente. Por rehabilitación. Por ejemplo, alguien adicto a la pornografía tiene que empezar a eliminar el acceso o lo que le permite acceder, los medios que le permiten acceder a ella, pero de una manera radical. Y esto es lo que hace la diferencia entre ser adicto y solamente practicar de vez en cuando y de cuando en vez. Cuando producción nos envió en esta semana ese tema, porque producción generalmente nos envía los temas, José y yo nos dijimos, pero ven acá, nosotros hemos hablado recientemente acerca de la pornografía. Y cuando le preguntamos a producción nos dijo, no, lo que pasa es que nosotros hablamos de la pornografía y aún de cómo cuidar a nuestros hijos de la pornografía. Pero el énfasis ahora es cómo se hace a aquellos que son adictos. Así que, José, sin lugar a dudas, lo más difícil cuando trabajo con personas que son adictas, cuando he trabajado a personas que son adictas, es lograr que entiendan que su adicción va a demandar que ellos tomen medidas extremas. Por ejemplo, si tú vives en tu familia todavía y tú sabes que normalmente ves pornografía cuando te trancas, te encierras en tu habitación con aparatos electrónicos, un paso sencillo es nunca entrar solo a tu habitación con la puerta cerrada con un aparato electrónico. Deje el aparato electrónico afuera en la mesa. Pues hay algunos que protestan. No, pero eso es muy exagerado. Yo mejor entro con ellos y me hago el propósito. Ese es el problema. Es que aunque te hagas el propósito no lo vas a lograr. Entonces hay que tomar medidas extremas. Y si nosotros queremos pensar en algún versículo que apoye lo que estamos diciendo, aunque sabemos que no es un versículo literal, pero la idea es firme, es cuando el Señor Jesucristo mismo dijo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Por qué? Porque es más importante llegar a la vida eterna, cojo, ciego, manco, que entero al infierno. Y Marcos, cuando tú hablas de medida extrema, porque es bueno que todo el que tiene adicción a la pornografía lo entienda, la razón de las medidas extremas es porque la pornografía también produce conductas extremas que van a traer consecuencias serias, muy serias que van a traer. De manera que ese señor que yo te hablé, él me decía que él no se atrevía a saludar a sus sobrinitas porque él inmediatamente sentía deseos de otras cosas con sus sobrinitas. Wow. O sea, él fue muy honesto. Uh-huh. Entonces, él lo hablaba como algo del pasado, gracias a Dios. Sí, pero era un efecto duradero, un efecto sumamente negativo que había dejado esa adicción en su vida. Claro. Entonces, era tan peligroso el hecho de lo que te puede impulsar, porque ahorita tú hablabas acerca de la cocaína, y hay muchas personas, vamos a usar ese término, que utilizan ese tipo de sustancias psicoactivas, como le llaman, pero no le crea ciertas consecuencias, pero no necesariamente con los demás. Se aíslan o son personas que viven apartadas, pero el que usa la pornografía se puede convertir en un peligro para la integridad de la vida de los niños, de los padres. O sea, para mí, una de las graves sorpresas que yo recibí fue oír una muchacha ya cerca de una edad considerable mencionar que su papá, un hombre creyente, la molestó cuando era pequeña. Wow. Y yo, por la idea que yo tengo de miembros de esa familia, es que eran adictos a esas escenas y a todos los temas sexuales antes que existiese formalmente la pornografía. Estamos hablando de los años 70, donde encontrar un material donde aparecía desnudez de mujeres y de hombres
era difícil. Bueno, exacto. Es interesante que expliques eso, José, porque la pornografía en cierto sentido ha existido mucho, mucho antes. Porque antes de que pudiera ser publicado, recuerden que lo hemos dicho en otras ocasiones, porno es la palabra que se utiliza en las escrituras para fornicación, grafía viene de gráfico. Antes de eso, los hombres siempre han buscado y han existido lugares donde obviamente se asiste solamente para ver a mujeres desnudas, y eso no deja de ser algo pornográfico, porque ellos están buscando fornicar de una manera gráfica. Pero quizás más reciente las revistas donde ya aparecen fotos, y luego en nuestros días algo que no existía, gracias al Señor que no existía cuando tú y yo éramos niños, que es esa pornografía electrónica, porque los celulares y los aparatos electrónicos aparecieron mientras tú y yo íbamos creciendo. Claro, y yo estaba leyendo una estadística que una página que estudia eso decía que en un año habían visto 87 mil millones de videos. Habían consumido en un año. ¿Tú sabes la cantidad de 87 mil millones de videos? Oye, es que las estadísticas dicen, yo creo que las entradas a la red suman billones. Sí, eso es lo que te digo. Ok, el mayor porcentaje documentado es a sitios pornográficos. Claro, a eso es que me refiero. Uh-huh. Y ellos dicen que el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres han estado expuestas a eso. Ahora, hay otro aspecto importante, porque una pregunta que cualquiera se puede hacer es, todos saben que es pecado, o sea, exponer su mente, su corazón, su cuerpo, sus sentidos a mirar ese tipo de material, porque aunque lo hace en otro aspecto, en el libro de Levítico, capítulo 18, el Señor habla acerca de no descubrir la desnudez ni de tu tía, ni de otra persona, de quien sea, porque eran actos muy comunes, como tú dices, desde los tiempos antiguos. Uh-huh. De hecho, lo primero que hizo el Señor cuando Adán y Eva pecaron fue cubrirlos, protegerlos físicamente, su cuerpo. Pero algo que es para todos nosotros los hombres, incluyendo los pastores, porque yo conozco pastores que han perdido su ministerio por la pornografía. Entonces, Marcos hablaba de que si a él o a mí nos ponen ahí al frente un paquete de cocaína, nosotros es como eso no es nada, o sea, te lo puedes llevar o lo puedes dejar ahí, déjalo ahí el resto de tu vida, eso no nos va a traer. En absoluto. Pero yo no le aconsejaría, aunque yo no visito esos lugares, nunca he abierto una página pornográfica, yo no le aconsejaría a nadie que me ponga una escena pornográfica. Uh-huh. Porque ahí, de veras, todos nosotros, por nuestras propias concupiscencias, tenemos debilidades. Oye, José, yo estaba pensando en eso mismo. Todos tenemos debilidades. Sin necesariamente tener que minimizar otras adicciones o justificar la pornografía, porque ese no es el propósito. Más bien es hablar de la fortaleza de esa adicción. Yo estoy seguro, sin habértelo preguntado, me pasa, y estoy seguro que te debe pasar a ti, es lo mismo, que para mí es incomprensible la adicción a los juegos de azar. Uh-huh. Es como que, de verdad, como, no sé. Ludopatía. Exacto, la ludopatía. Es como que no le encuentro explicación. La adicción a las drogas, uno le encuentra la explicación en que las drogas tienen sustancias que se convierten adictivas. Pero lo que no le encuentro explicación es que a mí me atraiga usar eso, porque si yo nunca lo he usado. Uh-huh. Pero con la pornografía ocurre algo, también. Con el alcohol, pero con la pornografía ocurre algo totalmente diferente. Y es que la pornografía toma algo que ha sido puesto por Dios en nosotros y lo distorsiona. O sea, yo no puedo entender
cómo alguien por gusto se metió en crack, en cocaína, en fentanilo, por decir algo. Pero tú estás viendo el daño que hace. O sea, ¿cómo yo me voy a dije, pero déjame probar? ¿Pero déjame probar qué? Tú no estás viendo a esa gente que andan como zombies. Ahora bien, con la pornografía, uno sabe el daño que hace, uno sabe que destruye las almas de las personas, uno sabe que afecta el matrimonio, afecta relaciones, uno sabe todo eso. Sin embargo, tú y yo seríamos deshonestos, y me encantó que pusieras el ejemplo, porque hay creyentes que tienen una noción incorrecta, hay creyentes que creen que la santidad es que no te atrae nada de pecado. No, espérate. La santidad es que me atrae más la gloria del Señor y por lo tanto yo resisto cualquier atracción. Porque como yo le decía a alguien ayer, José, si existiera una pastillita que tú dices, tú te tomas una diaria y tú eres inmune a cualquier cosa que tú ves en la calle. Yo hace años que me la estuviera bebiendo. Todos los días. Todos los días, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me molesta y a veces me encuentro como peleando conmigo mismo, que me llamen la atención cosas que nosotros sabemos que son pecaminosas. Claro, mira. Entonces, como tú dices, perdóname, si te ponen un paquete de cocaína ahí, a nosotros eso no nos va a hacer, se puede quedar ahí por semanas. Pero si ponen una revista pornográfica con una portada con una mujer desnuda, ni tú ni yo podemos decir, déjalo ahí una semana. No, quítame eso de ahí y quítamelo lo más pronto posible. ¿Por qué? Claro. Porque a nosotros nos atrae mirar. Claro. Y que nos atraiga mirar no habla nada acerca de nuestra condición espiritual. Lo que hablaría acerca de nuestra condición espiritual es si nosotros terminamos mirando. No, y ahí puede aparecer, Marcos, hasta justificaciones. O sea, eso es tú estás mirando a una mujer desnuda. Yo recuerdo a alguien que me decía así, mira que yo andaba con esa persona por asuntos laborales cuando trabajaba en una empresa y tenía que ir al banco o a cualquier lugar con esa persona que no era creyente y miraba a una muchacha, una mujer bien formada en la calle con su ropa y me decía siempre, mira, aunque tú eres cristiano, pero tienes que disfrutar viendo a esa preciosa criatura de Dios. Con eso me tentaba y yo no lo miraba. Y yo he batallado, Marcos, yo no he batallado con abrir una página pornográfica. Nunca. Yo batallo cuando voy en la calle, cuando tomo mi celular, cuando miro una noticia, cuando miro algo que puede no tener ningún tipo de implicación con la pornografía, pero son acercamientos, son formas de vestir, que muchas de esas formas de vestir incluyen una forma de vestir desvestida. Uh-huh. Entonces yo digo, eso yo no le voy a dar lugar. Yo no voy a justificar nada ni voy a minimizar nada, porque yo sé, y se lo he dicho desde el púlpito y donde quiera que voy, yo sé que yo tengo por naturaleza debilidad hacia esas cosas. No solamente a verlas, sino a hacerlas también, porque eso es parte de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que nosotros somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Entonces, alguien me dijo una vez, años atrás, que nunca se me olvida en unas conferencias pastorales, que un cristiano es capaz de hacer cualquier cosa que hace un incrédulo. Lo que es diferente es a vivir esclavizado a esas cosas. Exacto. Pero es capaz de hacerlo. Sí. Y lo encontramos en la Biblia, David, Salomón, el otro. O sea, tenemos ese potencial mientras estemos en este cuerpo caído. Por eso es que dice la palabra de Dios que el que se cree estar firme, que mire que no caiga. Entonces nosotros tenemos que velar, como dice la palabra de Dios, y velar en oración para que Dios nos ayude. Si usted no tiene ese problema de la adicción, manténgase lejos, porque uno de los problemas, yo tengo un libro que se llama La familia alcohólica, escrito por incrédulos, estudiosos de eso. Uh-huh. Ellos dicen, ahora en Inglaterra están saliendo estudios diciendo de que el trago social hace daño, que la ingesta de alcohol, aunque sea de una manera social, hace daño. Haciendo referencia, ¿verdad?, a que cualquier cosa que pueda producir en algún momento adicción
uno tiene que mantenerse lejos, porque tú puedes hablar de una manera normal de una copa de vino con la comida, y eso se puede ver como parte de la comida. Pero ellos dicen que hay que tener cuidado aún con eso. Y son personas que no son creyentes, igual con el cigarrillo, con el tabaco, con cualquier cosa que de una manera u otra se pueda convertir en una adicción para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la pornografía, yo le puedo decir, como decía Marcos, de que todas las cosas que se pueden convertir en adicción en un ser humano, yo pondría la pornografía como número 1. No como número 2, no, como número 1. Por eso dice esas estadísticas que el 80%, y para mí eso es muy conservador, el 80% quizás tienen un acercamiento continuo a eso. Yo recuerdo de alguien, Marcos, que yo traté de salvar su matrimonio y al final no se pudo. Pero estamos hablando de una persona de más de 40 años en los caminos del Señor. Pero comenzó en su casa, con su esposa, a ver material pornográfico, como con la idea de que así nosotros podemos aprender a hacer cosas. Y ella le decía que no, pero le decía, no, pero eso entre tú y yo. Lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Pues obviamente que alguien que tenga al Espíritu Santo y que no esté ni apagado ni contrictado, va a sentir de que eso, no solamente en el momento presente, sino por los efectos venideros, es algo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, exponernos a eso. Al final, pasaron algunas otras situaciones que ella decidió, no él, que él no quería, divorciarse de ella, aún en contra de mi voluntad y de mi consejo, por decirlo así, no de mi voluntad, porque esa es la voluntad de ellos. Pero después es él viéndose solo, ya con esa adicción, se apartó de los caminos de Dios y comenzó a frecuentar rameras, comenzó a frecuentar mujeres incrédulas. Y lo más lejos que quizás puede tener él o cualquier persona es que todo eso comenzó cuando estaba solo en su habitación con su esposa, exponiéndose a ese tipo de material visual pecaminoso, porque estamos hablando de que, aunque fuera así, porque eso es lo mismo que pasa con las películas. Si yo estoy viendo una película, Marcos, yo trato y veo que comienzan a besarse y a abrazarse y a tocarse. Yo trato de cambiarla. Antes de que se ponga peor. Sí, porque para mí el principio de todo eso es que aunque las películas tratan de presentar la realidad como es, pero Marcos, uno de los problemas más serios es que yo pienso, este hombre está besando a una mujer que no es su esposa. Que no es la suya. Y estaba leyendo de muchas noticias, me encanta leer noticias que salen en el internet, en site de noticias, de una, ¿qué es de tal actriz? Decía. Y yo por curiosidad entré. Y ella decía que ella, aunque tenía una carrera muy exitosa, ella decidió retirarse de ese mundo y dedicarse a otras cosas, porque ella no iba a tener respuesta para decirle a sus hijos que estaban besando a un hombre que no era su papá, que no era su esposo. Eso no es común, pero hay gente que piensa así. Y normalmente, aunque quizás no se resalta eso en las entrevistas, son personas que tienen temor a Dios. Porque miren, para trabajar lo que es la adicción a la pornografía, en primer lugar, yo les recomiendo a cualquier persona de que no va a salir de eso, porque muchas veces llegan a consejería, Marcos, porque la esposa lo descubrió. Y le dice, tú tienes que buscar ayuda. Yo se lo voy a decir al pastor, hablando de cristianos, se lo voy a decir al pastor, o díselo tú. Entonces él viene y lo dice. Pero Marcos, en lo que se llama la consejería secular, dicen que cuando tú vienes voluntariamente, tú, buscando ayuda para un problema,
tiene el 50% del problema resuelto. Sí, cuando va porque te enviaron, es de cero que se parte. No. Es de cero que se parte. O de menos cero. Y hay que ver si hay una sinceridad allá o si sencillamente estás haciéndolo para a calmar al otro. Y yo diría, Marcos, esa es mi percepción, menos cero. ¿Tú sabes por qué? Porque todo es un asunto de la voluntad. Todo es un asunto de la voluntad propia. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo reflexionó él solito, con los cerdos al lado, reflexionó él solito, y dice la Biblia una frase muy importante en el idioma griego, que volviendo en sí, y esa frase, esas palabras significa cuando una persona está en un estado de locura. Dice de aquel hombre que cuando Cristo le sacó los demonios, lo encontraron en su juicio cabal. En su cabal juicio. Ajá. Exacto. Entonces, tiene que haber la determinación de la voluntad y tiene que tener unas buenas motivaciones. La primera motivación es nuestro Dios. Usted es creyente. No creo que la primera motivación es por tu esposa, por tu bien, por tu matrimonio, por tu familia. No. Tiene que ser por el Señor. Esa debe ser tu primera motivación. Yo amo a mi Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo no puede ser expuesto a nada que yo. El cristiano es una persona que tiene al Señor a su lado. En otras palabras, tú no puedes exponer al Señor o al Espíritu Santo que está dentro de ti a ver ese tipo de pecaminosidad. Entonces, tú tienes que pensar en Dios. Tú tienes que pensar también en ti mismo. En segundo lugar, del valor que tú tienes como hijo de Dios, como persona que debe vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Tú debes pensar en tu matrimonio, porque si hay algo que distancia sexualmente a las parejas, es la adicción a la pornografía. Tú tienes que pensar en tus hijos. Tú tienes que pensar en tu trabajo. A mí me contaron de un muchacho que tenía una carrera brillante, Marcos, brillante, en una área de trabajo laboral muy importante. Y para mí tiene que ser, yo lo traté al muchacho, para mí tiene que ser algo de adicción a la cocaína, a la pornografía. Porque me contaron que a él lo mandaron a hacer una visita laboral junto con otra joven, y él, mientras hablaba con esa joven, entró sin el consentimiento de ella a un motel y trató de que ellos tuvieran, sin haber ningún vínculo sentimental ni afectivo. La pobre muchacha tuvo que salir despavorida, abrir la puerta y salir a la calle y comenzar a vocear, a gritar, y él le dijo, estate tranquila, ven, y al final la llevó al lugar de trabajo, pero ella tuvo que decirlo. Y este joven con una carrera brillante fue despedido de su trabajo. Y nunca se podrá contabilizar todas y cada una de las consecuencias que esto puede traer a la vida de un ser humano y a la vida de otros. El tiempo se nos ha ido. Simplemente quería enfatizar algo que hemos mencionado. Si eres adicto a la pornografía, necesitas buscar ayuda. Y cuando busques ayuda, necesitas hacer caso de todo lo que se te pida hacer. Porque a veces uno quiere que lo ayuden, pero uno quiere que lo ayuden en los términos de uno. No, tú necesitas hacer lo que te pidan hacer, aunque te sientas que te están arrancando un brazo, un ojo o un pie. Porque salir de las adicciones es algo que cuesta. Porque así como de graves son las consecuencias negativas de las adicciones, asimismo de fuertes son las medidas que hay que tomar para salir de ellas. Así que nosotros oramos que el Señor ayude a cada uno de los que nos está oyendo y que el Señor ponga en su corazón la disposición de pagar el precio que sea para evitar las consecuencias que siempre van a ser desastrosas. Que el Señor los bendiga y espero que sigan con nosotros en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.